Esto es Efecto Mundo. Continuamos con Efecto Mundo, 14 grados la temperatura. Juan Manuel, hay una encuesta. ¿Por qué crece el riesgo país? Yo tengo que responderla, no, pero la encuesta está en el portal de MZ Online. MZ Online, podés participar para contarnos, para que vos puedas opinar para qué, por qué, cuál es el motivo de que ese riesgo país no baja. No quería dejar de tomar también la variable que nos ponen en valor, sobre todo en el Mundial 94, donde es absolutamente real. O sea, Estados Unidos estaba con distintos conflictos abiertos a nivel global, Corea, Bosnia, y sin embargo se sigue jugando. O sea, lo cual da un parámetro y una vara de que si bien no es la magnitud, creo yo, de la que se está viviendo en este conflicto, también se ha desarrollado con conflictos otros mundiales. Pero tenemos una sugerencia, Sol. Sí, el planazo de sábado. Te traigo la propuesta perfecta para hoy. Como siempre, es en Sobremonte Market, ahí en Viamonte y Almirante Brown de Chacras, un clásico de la zona. Si no lo conoces, tenés que ir porque tienen de todo en un solo lugar. Supermercado, carnicería, farmacia, pinturería y hasta joyería, un lujo total. La semana pasada cumplieron 2 años y hubo festejo extendido con los clientes. Y hoy tenés que ir sí o sí porque de 11 a 13 por Semana Santa hay festejo con sorpresas. Te lo repito, Sobremonte Market, el mejor lugar. Bueno, ahí iremos. Siempre, permanente. Bueno, como te habíamos anticipado cuando empezamos a hablar un poco con Juanma, queríamos tomar en profundidad un poco de lo que representa la causa Malvinas en relación a una política de Estado que se ha aplicado en democracia, a un tema que ha sido de consenso, pero que últimamente ha tenido discrepancias, que ha tenido distintas interpretaciones a la hora de llevarlo en un tema que por ahí en su momento se entendía indiscutido o un tema que se interpretaba sin variables. Pero para esto vamos a trabajarlo con un especialista, con Juan Cruz Campaña, que justamente se ha dedicado a lo que es la investigación de este tema, lo conoce con profundidad, así que te saludamos y te agradecemos que nos des este ratito, Juan Cruz. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Juan, ¿cómo estás? Colega Juan Cruz de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, ha hecho una carrera, trabajaste en la oficina de Malvinas Argentinas en la Nación, si no me equivoco. Así es, en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y aparte escribiste un libro al respecto. Y escribí un libro también, así es, Malvinas en el escenario internacional. Sí. Bien, Juan Cruz, parto desde el título de tu libro, básicamente, en relación a cómo interpretás hoy por hoy que está la causa Malvinas en relación a la gestión que se aplicó desde la oficina y al momento que se está viviendo ahora, en la actualidad, en relación a lo que es el planteo internacional, institucional de la causa Malvinas. Sí, mira, a mí me parece que desde la asunción del gobierno de Javier Milei ha habido una etapa de invisibilización del reclamo y de la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. Eso como asunto general, digamos. Después hay un montón de detalles y de elementos que suman a esta consideración. Pero en referencia al marco internacional y al escenario internacional, el reclamo por la soberanía argentina sobre esos territorios sigue vigente, y así lo indican las diversas resoluciones y manifestaciones de la comunidad internacional, ¿no? Como Naciones Unidas, pero también otros grupos de países, como puede ser el Mercosur, como puede ser la OEA, como puede ser la CELAC,
como puede ser el grupo de G77 más China, digo, la enorme cantidad de países, de estados, abogan o reconocen ya sea la soberanía argentina sobre las islas o la necesidad de retomar negociaciones para resolver la disputa de soberanía. Y eso, por suerte, y a pesar de la gestión actual, se mantiene. Bien. Juan Cruz, en relación a lo que es el planteo hoy en los organismos a los que haces referencia y la decisión de Argentina de avalar, del gobierno argentino de avalar la embajada en Jerusalén, en Israel, ¿esto puede traer en forma inmediata algún tipo de daño a la hora de lo que es el reclamo argentino en relación a las figuras de otros países que han acompañado a la Argentina? Sí, por supuesto que las actitudes esas en la diplomacia tienen un peso importante y tienen efectos importantes. De hecho, ya el daño que se puede haber generado con todos los conflictos y las rispideces con los países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, durante el año 2024, 2025, fueron muy importantes. Digo, las discusiones, los insultos del presidente Milei a otros presidentes, como a los presidentes de Colombia, al presidente de Brasil, al presidente de Chile en su momento, bueno, puede generar daños y de hecho en la última declaración de la cumbre del Mercosur, el tema Malvinas no aparece cuando solía aparecer muy contundentemente. Lo mismo puede ocurrir en las diversas actitudes que está teniendo y manifestaciones que está teniendo el gobierno nacional, por ejemplo, en lo que ha sido los ataques de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Y esto que vos mencionabas, que todavía no se lleva a cabo, pero hay una intención para hacerlo, claro que puede traer el alejamiento de diversos países árabes, de distintos países referenciados con el Islam y de distintos países en Medio Oriente y África. Bueno, han existido de hecho algunos planteos de la Liga de Países Árabes. Exactamente. Y sí, porque, digamos, Argentina pasó a ser de un país aliado, un país aliado en el sentido de que siempre estuvo oponiéndose al colonialismo, de que siempre estuvo en defensa de los derechos humanos, a aliarse incondicionalmente con Estados Unidos e Israel. La prueba es de hace muy poquitos días, ¿no? Si uno ve cómo votó Argentina en contra de la declaración de manifestar a la esclavitud como el crimen más importante en contra de la humanidad, bueno, Argentina fue uno de los 3 países que votó en contra. Solamente 3 países en todo el mundo votaron en contra de esa manifestación. Estados Unidos, Israel y Argentina. E imagínense que eso es muy dañino para las relaciones internacionales del país y sobre todo para la causa número 1 de la política exterior argentina, que es la cuestión Malvinas. Esto puede traer consecuencias graves y ya empiezan a avisorarse, digamos. Sí, perdón, yo hago un análisis y de una impresión que tengo de tacto intuitivo entre la formación que uno tiene y lo que percibe que está pasando en la política argentina, en la agenda internacional argentina. Una serie de cuestiones, y me interesaría escuchar tu opinión, Juan. Por un lado, veo que la discusión sobre el derecho argentino sobre Malvinas, yo creo que por lo menos en términos, vamos a decir, sociales o mundiales, está ganada. Es decir, no hay muchos argumentos de parte de Inglaterra muy válidos en términos internacionales que justifiquen su dominio sobre las islas. Está la discusión de los habitantes y su autodeterminación, pero que son población implantada, etcétera. Pero tengo la sensación, y por eso hablo de sensaciones nada más, porque es como que esa batalla se ganó para mí, porque toda esta agenda, esta política de Estado, este trabajo internacional con las votaciones de Naciones Unidas, donde todos los países empujaban a Inglaterra a negociar con la Argentina la soberanía de Malvinas, y Inglaterra se resistió siempre a esto. Y después también veo que esta agenda internacional de la Argentina, de esta política de Estado, de estas alianzas construidas, donde nos acompañaron cada vez que la Argentina presentó el reclamo Malvinas a Naciones Unidas, tuvimos votaciones mayoritarias siempre en defensa de la soberanía argentina, o por lo menos obligando a Inglaterra a negociar con Argentina, no llegaron a ningún lado.
o por lo menos eso parece. Tal vez haya avances diplomáticos que uno no los percibe, no los ve, y sí pasaron, pero a nivel general yo siento que no avanzó nunca. Y te pongo para polemizar. Digo, tal vez alinearse con los Estados Unidos, porque claramente hay un problema de poder acá. O sea, juntábamos 150 países apoyando la causa Malvinas y no pasaba nada, porque enfrente estaba Inglaterra y los Estados Unidos que no nos acompañaban. Digo, tal vez la estrategia está en buscar el apoyo de esos países, por lo menos de los Estados Unidos. Sé que es la tesis con la que fracasó la invasión de Malvinas durante la dictadura, que era el lograr el apoyo de los Estados Unidos. Pero digo, abro esa pregunta. ¿No puede ser Estados Unidos un aliado para lograr esto? Bueno, o avanzar por lo menos. Vamos por partes, si te parece. Primero que nosotros damos por naturalizado que todos los países de América Latina nos acompañan, lo pensamos como si eso fuera natural, obvio, que la inmensa mayoría de los países del mundo acompañan a la Argentina, que hay como una construcción, digamos, en esto que vos pensabas de los argumentos jurídicos y políticos que están claros y que son a favor de la Argentina. Bueno, eso te digo, en principio no es así, cuesta y ha costado muchísimo a la diplomacia argentina mantener y sostener todos estos apoyos que vos mencionabas. Y año a año, en cada una de estas instituciones hay que trabajarlos, hay que sostenerlos y hay que discutirlos. Y los argumentos argentinos hay que difundirlos. Eso es un trabajo permanente de la diplomacia argentina que no se puede relajar ni por un minuto. Por eso digo que lo que ahora está ocurriendo puede traer problemas graves y enseguida podemos charlar algunos de esos problemas. Por ejemplo, los anuncios de explotación hidrocarburífera que se han anunciado y que la Argentina no dice nada. Bueno, eso avanza entonces. Antes, cuando la Argentina protestaba, por lo menos se le generaban inconvenientes, por lo menos se retrasaba, por lo menos no avanzaban como han avanzado en estos últimos años. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no es cierto que no ha generado consecuencias ni problemas, ni la obligatoriedad de negociar al Reino Unido. De hecho, esas negociaciones existieron y fueron muy importantes. Y no solamente existieron, sino que en muchas de esas negociaciones el Reino Unido estuvo dispuesto a reconocer la soberanía argentina. Claro, fueron entre la resolución 2065 de 1965 y 1982. Pero durante todos esos años, es decir, vos pensá esto, mirá, la resolución 2065 es de diciembre de 1965. Diciembre. En enero de 1966 se genera la primera reunión para sentarse a negociar la soberanía de Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido. Es decir, que tuvo un efecto importante y que el Reino Unido se vio obligado a negociar. Y ahí existieron muchas etapas de negociaciones, entre el año 66 y el año 82. Existió, por ejemplo, el memorándum de entendimiento del año 68. Después se dieron los acuerdos de comunicaciones del año 71. Después existió la propuesta de condominio durante el año 74. Y después la propuesta de retroarriendo en el año 80. Estoy mencionando 4 momentos en todo ese periodo donde hubo negociaciones y donde estuvo muy cerca de una solución diplomática, en particular en el año 74, que la muerte de Perón, generó, y después el caos y la crisis que comenzó en la Argentina generó el distanciamiento, pero se estuvo muy cerca de una solución diplomática, y una solución diplomática que incluía el reconocimiento del Reino Unido de la soberanía argentina. Qué particular, Juan Cruz, lo que planteas, que justamente en el año 74 fue el momento que más cerca se estuvo de llegar a un acuerdo, y en el año 82 se fue a la guerra. Exactamente. O sea, habla justamente de las antípodas en la visión sobre la causa Malvinas, y el intento de utilización política en el 82, ¿no? Bueno, esa es el capítulo de la guerra, ¿no? Para discutir qué pasó en esos años, qué pasó en ese momento. Fíjense que el periodo de negociaciones que les menciono, entre el 66 y el 82, incluyó gobiernos democráticos y también incluyó dictaduras militares en Argentina. Bueno, el Reino Unido igualmente se sentaba a negociar.
En el último periodo, ya a partir del mediados de los 70, a partir del año 75, 76, el Reino Unido se empieza a mostrar cada vez más reticente a las negociaciones y propone enfriar las negociaciones e incluso propone dejar de discutir la soberanía por un plazo de 10 años. Y entonces ya el Reino Unido, que a fines de los 60 y principios de los 70 tenía una voluntad de negociación, a fines de los 70 y principios de los 80 había cambiado esa posición. Algunos creen, algunos analistas o algunos autores, creen que ese cambio de posición tuvo que ver justamente con el descubrimiento de recursos importantes alrededor de las Islas Malvinas vinculados y a un plan que nace directamente de la corona de modificar la estructura económica de las islas. Es decir, pasar a una economía que tuviera en primer lugar la pesca, como ocurre hoy en día, y en segunda instancia hidrocarburos. Y eso es algo que empieza a quedar claro a partir del año 75-76, cuando se realizan las misiones que estudian toda la riqueza alrededor de las Islas Malvinas. Entonces, la hipótesis es que el Reino Unido pierde el interés en negociar a medida que descubre riquezas en las aguas circundantes a las islas. Bueno, ¿se entiende? Perfecto. Yo quería... Estados Unidos, Juan, si querés lo charlamos eso también. En ese marco, claro, sí. La dictadura militar, como tenía una buena relación con los Estados Unidos y creía que era un aliado número uno por excelencia, pensó que en el desembarco del 2 de abril, en la recuperación por la fuerza de las islas, pensaron que el Reino Unido no iba a responder de la manera en que respondió, y si el Reino Unido respondía en todo caso, Estados Unidos iba a evitar la guerra, lo que finalmente sucedió. Iba a ser neutral o en todo caso iba a apoyar a la Argentina. Bueno, históricamente el aliado número uno de los Estados Unidos es el Reino Unido. Digamos que es muy difícil pensar que el Reino Unido va a quedar relegado en la mirada estadounidense a un segundo lugar, y que esa mirada estadounidense podría priorizar el vínculo con la Argentina, digamos. No es lo que ha sucedido en la historia y muy probablemente no es lo que va a suceder. Vos decís que puede existir una posibilidad o pensar que si la Argentina se lleva muy bien con Estados Unidos interceder en favor de la Argentina. Mira, en todo caso va a interceder en favor de Estados Unidos. De ellos mismos. Perdón, Juan, te aclaro, no es que lo que yo piense justamente lo decía para... Está bien. No, lo aclaro porque justamente es lo que escucho que se está planteando. O sea, estuve viendo algunas entrevistas en el marco del 2 de abril y decía algo, bueno, mirá, fracasaron todos nuestros intentos diplomáticos con los aliados de la región, con la Liga Árabe, con la Unión Europea y la Comisión de Descolonización, qué sé yo, y bueno, tal vez nos toca jugar con los Estados Unidos. Se decían eso y justamente me interesaba escucharte porque la historia es muy elocuente. La historia es muy elocuente, no solamente la historia de la Argentina con los Estados Unidos e Inglaterra, sino la historia de Estados Unidos con Inglaterra en el resto del mundo, cómo ha funcionado. Es muy difícil pensar que Estados Unidos va a transformarse en un aliado nuestro en esta discusión de Malvinas. Y te quería agregar esto, que esto sí creo, esta historia diplomática que vos narrás del 64-65 en adelante, donde la Argentina tuvo avances muy importantes, bueno, tiene que ver con un contexto donde estos organismos multilaterales, como fue Naciones Unidas, que nacían al calor del fin de la Segunda Guerra Mundial, tenían un peso en el mundo tremendo, porque nacieron justamente para evitar la tensión que había derivado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces tenían un peso. Hoy estamos en las vísperas del aniquilamiento de ese régimen multilateral que eran las Naciones Unidas, de las instituciones, ¿cómo se dice?, supranacionales. Sí, multilaterales. Bueno, entonces, hoy viste la política exterior descarnada. Estamos frente a ese escenario, y esto que estás mencionando vos, el descubrimiento de yacimientos hidrocarburíferos en las aguas circundantes de las islas, en el marco de hoy me resulta muy difícil pensar que la vía diplomática hoy sea un camino, no digo que haya que abandonarlo,
Pero sí creo que hay que, si queremos recuperar la cuestión Malvinas como eje central, yo te digo, la discusión militar, por lo menos presupuestaria, equipamiento y alianzas militares regionales, hoy tiene más relevancia que lo diplomático. Mirando el mundo de ahora. El mundo está pasando hoy, tal vez es una coyuntura que se termine rápido, pero bueno, es una reflexión que me surge. Por ahí, en base a la reflexión que planteas, yo estoy en la otra escuela. A ver. Yo soy de la idea de que hay que ir más que nunca por las vías institucionales, que hay que potenciar los recursos. De hecho, yo creo que la instancia en democracia que más se profundizó, las acciones concretas y a las que más capacidad de influencia podemos llegar a tener fue con la decisión de la Secretaría por Malvinas. Ese creo que es el recurso, para con la Argentina en relación a la coherencia histórica que ha tenido Argentina, dado que yo no entiendo que vaya a darse de ninguna otra manera que no sea por la instancia diplomática en pos de intercambios culturales, intercambios comerciales que vayan unificando ese criterio. Pero ahí eso te lo dejo a vos, Juan Cruz, que sos el especialista. Mira, yo coincido con ambos, esa es la verdad. Me parece que la estrategia de recuperación del ejercicio pleno es una estrategia multinivel, digamos, y es diversa y tiene distintos aspectos. Uno tiene que ver con la vía diplomática, que es fundamental, digamos. Es una condición necesaria. Probablemente no sea suficiente según el contexto internacional, ¿no? En algunos casos, y pensemos que el Reino Unido hace muy poco negoció soberanía con el archipiélago de Mauricio por la isla de Chagos. Es decir, que si la diplomacia hubiera dejado de existir o el derecho internacional ya no tuviera sentido, no podríamos ver que el proceso de descolonización continúa, ¿no? Ha continuado hasta hace muy poquito tiempo. Han negociado soberanía en el año 2024 y se llegó a un acuerdo que Donald Trump se lo cuestiona. Eso te iba a decir, que Donald Trump ha sido muy crítico. ¿Por qué entregaste soberanía? O sea, al revés de lo que pensábamos, en realidad el Reino Unido estuvo más dispuesto a negociar soberanía con el archipiélago, con la República de Mauricio, que Donald Trump. Donald Trump se lo cuestiona porque ahora quieren usar en Medio Oriente todas las bases militares importantes, que de hecho hace muy poquito Irán alcanzó a atacarlas con 2 misiles. Por esa misma base, también, ¿no? Agregar, Juan Cruz, que Starmer, el primer ministro de Inglaterra, es laborista. Por ahí están en las antípodas entre el actual gobierno de Donald Trump y lo que es el gobierno de Inglaterra, ¿no? Exactamente, por eso también hay tensiones que se están manifestando en general entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? O Europa más el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea. Entonces, primero, la diplomacia siempre sirve y el derecho internacional siempre sirve y es el instrumento político más importante que tiene la Argentina y no hay que descuidarlo y no hay que desconocerlo, al contrario, hay que intensificarlo. Y eso podemos charlar también cómo no se podría potenciar este instrumento. Pero la prueba, digo, que a pesar de que el mundo parece volverse en términos de relaciones internacionales más realista en el sentido de la importancia de la fuerza, la importancia del poder militar, y que parece que las instituciones internacionales se van debilitando, bueno, aún en ese mundo hay estados que si tienen una política exterior sostenida, inteligente, que aprovecha las oportunidades y que es intensa, se pueden lograr objetivos. Eso por un lado. Por otro lado, esto no niega que existen otros instrumentos que también son muy necesarios potenciar, como vos decías, Juani, la política de defensa. Sin lugar a dudas, si uno mira a todos los países importantes y serios del mundo, bueno, le prestan mucha atención. Una política de defensa no significa una política belicista, ¿no? No es lo mismo, no es sinónimo. La Argentina necesita potenciar su instrumento de defensa sin lugar a dudas, necesita modernizar sus Fuerzas Armadas, necesita que sus Fuerzas Armadas cobren salarios dignos, necesita que exista producción nacional con tecnología nacional, algo que la Argentina está desmantelando en este gobierno actual. Ambas cosas, ¿no? Tanto la producción de defensa y la tecnología como los salarios de sus Fuerzas Armadas.
algo que reconoció incluso el presidente en su último discurso. Entonces tampoco estamos yendo en esa un comentario, no lo tengo chequeado, no es muy serio de mi parte, pero igual lo digo. Tengo entendido que la compra de los F-16, entre las condiciones está que no se pueden usar en un conflicto en Malvinas. ¿O me equivoco? ¿O fue un rumor nomás periodístico? No es que esté prohibido usarlo. Lo que sucede es que está chequeado que la tecnología militar del Reino Unido en Malvinas puede defenderse fácilmente, digamos, de su utilización. Pero yo no estoy en contra tampoco de la compra de los F-16. Podemos discutir si era mejor comprar otros, ¿no? Como los chinos que estaban en esa discusión o no. No es que lo que me pasa a mí es que yo creo que lo que debe potenciar la Argentina es su propia producción de defensa. Algo que existía y que fue muy bueno y que se ha desmantelado. Miren, en ese caso, el ejemplo concreto es el ejemplo de Brasil, ¿no? Cómo su industria para la defensa se está desarrollando y está creciendo, y eso está permitiendo que Brasil se transforme en una potencia no solamente económica, política, sino también una potencia en el ámbito de la defensa, ¿no? Pensemos que está produciendo submarinos nucleares con tecnología francesa que va a ser incorporada por Brasil. Ha presentado hace muy poquitos días aviones propios de combate producidos por Embraer. Digo, me parece que ese es el camino, en alianza con América Latina, en alianza en particular con Brasil, y en una alianza que incluya esto que vos decías, que es la industria para la defensa. Un ámbito de defensa sudamericano, porque la amenaza no es sobre la Argentina solamente. El poder de destrucción que tiene el Reino Unido con su base militar en las Islas Malvinas es capaz de atacar Brasil, es capaz de atacar Argentina, es capaz de atacar Chile en muy pocas horas, ¿no? Sí. Con su capacidad tecnológica y de alcance militar. Bueno, y entonces yo creo que pasa por ahí, un potenciar fuertemente la industria nacional vinculada al aparato de defensa, la presencia argentina en el Atlántico Sur, en la Patagonia, en Ushuaia, la presencia argentina en Antártida, el trabajo diplomático al mismo tiempo. Digo, son muchas cosas que hay que hacer juntas para acercarnos a la recuperación del ejercicio pleno de soberanía, y muchas cosas que se hacen o que se hicieron y que dieron resultados. Entonces también hay que tratar de salir del imposibilismo. Hay cosas que se hacen bien, hay otras que se hicieron bien y que se dejaron de hacer y hay que volver a hacerlas. Y se pueden conseguir objetivos. Bien. Muy Juan bueno. Cruz, te agradecemos muchísimo el contacto. Te vamos a molestar nuevamente, seguro, para actualizar y ver cuál es la forma en la que se trabaja esta causa, que indefectiblemente, por lo menos hasta estos últimos tiempos, había sido una política de Estado. Bueno, Muchas gracias, Juan. a ustedes. Abrazo. Hablábamos con Juan Cruz Campaña, justamente analizando qué es lo que representa a nivel global este momento en materia de Malvinas, y viendo cuáles son las variables. 14 grados la temperatura, 79% la humedad. Quédate en Efecto Mundo, que nos queda mucho más. Ya regresamos con Efecto Mundo. Cada día, todas las mañanas y por la tarde, respira el mejor aire en el 105.